cómo Miami se convirtió en una nueva América Latina. Bienvenidos amantes de la historia y la cultura. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir cómo Miami se ha transformado en un vibrante corazón latino en el núcleo de Estados Unidos. Desde las olas de inmigración que comenzaron en los años 50 hasta la actualidad, Miami ha sido testigo de un crecimiento exponencial, impulsado en gran medida por llegada de los latinoamericanos en busca de nuevas oportunidades. Acompáñenos mientras desentrañamos la evolución de esta metrópolis y cómo se ha convertido en un reflejo de América Latina. A través de la muestra de la demografía de Miami desde el año 2021, se puede apreciar una gran población hispana en comparación cómo viven miles de residentes latinos en Florida, California y Texas. El área metropolitana de Miami se ha expandido rápidamente desde la década de los 50 hasta el día de hoy, y gran parte del crecimiento se debe al aumento de latinoamericanos que han inmigrado a esta ciudad. Llama la atención lo que sucede en Miami, pues esta ciudad se ha establecido como una propia América Latina dentro de los Estados Unidos. En Miami, el 50% de la población nació en el extranjero y se estima que más del 66% de sus residentes hablan español. El idioma está presente en todos los lugares de Miami. Desde el momento en que llegas al Aeropuerto Internacional de Miami, te das cuenta que los locutores de radio informan las noticias locales en español, con acento cubano. Por otra parte, los carteles publicitarios son promocionados en español. Además de los programas y servicios religiosos, también son en español. Lo que se transmite en la televisión y lo que se habla en tiendas, restaurantes y Uber, se puede apreciar que primero te hablan en español y luego en inglés. Solo el 25% de los hablantes nativos hablan el inglés. Increíble cómo Miami se ha convertido en un pequeño pedazo de América Latina en Estados Unidos. ¿Cuál crees que será el próximo gran cambio cultural en la ciudad? Ahora bien, ¿se ha convertido Miami en la nueva América Latina? Es tentador pensar que este es un evento reciente y existen algunas razones detrás de la reputación de la ciudad de convertirse en una nueva América Latina. En realidad viene desde hace varias décadas, debido a su gran afluencia de latinos llegados a esta ciudad. Se puede decir que se ha convertido en un gran problema social y económico que tiene matrices y cruces ilegales en la frontera mexicana, o con trabajo poco cualificado que existe en esta parte de los Estados Unidos, lo que hace que los latinos busquen nuevas oportunidades en ese país, principalmente en Florida, la cual la convierte en el sueño americano para muchos. Entonces, ¿cómo es que se convirtió Miami no solo en una nueva América Latina, sino que también en el lugar para inspirar riqueza dentro de la comunidad hispana? Bueno, se conocen dos cosas que son cruciales y que han sido la economía y el resultado de eventos políticos complejos en América Central y del Sur, los cuales han empujado a los latinoamericanos hacia Florida, siendo Miami la elegida. Antes de la creación de una América independiente, el estado de Florida existía como una colonia de España, después de que el explorador Juan Ponce de León llegara en el año 1513. El estado fue cedido más tarde a América en el año de 1819, y Miami en ese momento era considerado un pequeño pueblo fronterizo, poblado por comerciantes. Ahí está la razón. Fue elegida por los latinos por ser geográficamente una frontera que presentaba grandes oportunidades para los latinos. No obstante, a pesar de haber estado por un largo tiempo bajo el dominio español, la inmigración hispana a Florida solo empezó a crecer a finales de la década de los 80, desencadenando el inicio de las olas de inmigración, las cuales fueron indetenibles. Por otra parte, el comercio ha jugado un papel muy importante. Los primeros inmigrantes fueron cubanos y también puertorriqueños, que buscaban alejarse del colonialismo español y la cercanía geográfica de Florida a América Central y el Caribe, que convirtió a Miami en un destino obligado y conveniente para los negocios, en donde la economía y la política jugaron un papel muy importante. El comercio entre las Indias Occidentales españolas y Florida fue fundamental. El mismo sentó bases y fomentó la migración de trabajadores en plantaciones de azúcar, puertorriqueños y dominicanos que fueron seguidos por cubanos a medida de que Florida se desarrollaba comercialmente en su propia industria, que tenía que ver con la fabricación de cigarros. Se ha podido constar que los niveles iniciales de la inmigración no fueron tan grandes como lo son ahora. Comenzaron a formar parte de la lingüística y cultural en el área de Miami, que actuarían como un punto intermedio con los Estados Unidos, en donde el habla inglesa se combina con el habla hispana. Lo que ocurrió realmente
es que los grupos de inmigrantes étnicos o lingüísticos de los recién llegados sentarían las bases para establecerse primero en lugares en donde ya vivían comunidades similares, lo que los hizo más fuertes e importantes a medida que una segunda ola de inmigración hispana ocurriera desde la década de los 60 en adelante. La Revolución Cubana de 1959 fue quizás el mayor catalizador de la transformación de Miami. Luego llegó una nueva generación de cubanos que comenzó a establecerse en la ciudad y, a diferencia de la ola hispana anterior de finales del año de 1800, generalmente eran personas de clase media, profesionales que huían del régimen socialista de Fidel Castro. Entre los años de 1961 y 1970, 290,000 cubanos huyeron hacia Florida, y en la década siguiente, otros 265,000 cruzaron el estrecho de Florida. Para finales de la década de los 60, la población de expatriados cubanos ya había alcanzado una cifra de 10,000 a medio millón de cubanos que buscaban establecerse en Florida. Se cuentan que en su mayoría eran refugiados políticos que escapaban del comunismo. El gobierno de Estados Unidos brindó ayuda a los recién llegados y emitió la Ley de Ajuste Cubano en 1966, haciendo a los cubanos el único grupo latino elegible para una tarjeta verde después de un año de vivir en los Estados Unidos. Después de que la fallida invasión de la bahía de Cochinos frustró las esperanzas de derrocar a Castro, los exiliados cubanos optaron por quedarse en Miami. La mayoría profesionales que transportaban sus activos comerciales directamente desde La Habana para escapar de la política nacionalización de Castro, abrieron bancos, restaurantes, escuelas y tiendas de comestibles para continuar la vida en este nuevo destino. Sin embargo, el gobierno de Castro hizo un anuncio para todos aquellos que deseaban abandonar el país, pues estos no serían detenidos, por lo que llegaron otros 125,000 cubanos huyendo en botes hasta Miami. El gobierno de Estados Unidos intentó disuadir a la tercera ola de cubanos que llegaron a Miami, repatriando a algunos a la base militar de Guantánamo en Cuba, aunque las leyes de asilo estadounidenses obligaron al gobierno a acoger a los cubanos y procesar sus casos una vez que aterrizaran en el suelo estadounidense, con lo que la población de Miami llegó a representar el 26% de latinos, que en su mayoría fueron cubanos. Gracias por tus comentarios. Es fascinante ver la evolución de Miami, ¿verdad? Personalmente creo que Miami seguirá siendo un crisol de culturas y podría haber un mayor enfoque en su fusión de la cultura latina con otras comunidades internacionales. ¿Qué opinas tú? Los exiliados hispanos en Miami no solo eran refugiados cubanos, pues la misma sirvió como un imán para otros grupos latinoamericanos, nicaragüenses que huían del gobierno marxista-sandinista y de la guerra civil que siguió en las décadas de los 70 y 80, hicieron lo mismo que los cubanos. El éxodo de los latinos fue copiado por El Salvador y Guatemala, que produjo una inmigración a inicios de 1990. Muchos colombianos buscaron refugio en Florida para alejarse de los problemas de secuestros, drogas, narcotráfico y contrabando que sucedían en Colombia, buscando nuevas oportunidades y seguridad. Aunque la situación en Colombia mejoró para mediados del año 2000, muchos de los colombianos que emigraron encontraron las oportunidades económicas disponibles en Estados Unidos más atractivas y eligieron quedarse. Todo esto ha fomentado la aparición de nuevas oportunidades para los latinos, por ejemplo. También se les unieron sus familiares a medida que los vuelos entre Miami y Colombia se volvieran más asequibles y frecuentes. A estos grupos también se unieron inmigrantes hispanohablantes acomodados de Perú que buscaban escapar del terrorismo y la hiperinflación que azotaba su país. Se sumaron profesionales argentinos que preferirían un clima económico más estable en Estados Unidos. Para el año de 1990, se estima que alrededor de 400,000 latinos que residían en Florida dejaron su marca económica en Miami, al convertir la ciudad en un centro de negocios, con inversiones convenientes en distintas actividades. La economía en Florida empezó a florecer en todos los sectores económicos por el recibimiento y acomodamiento de la riqueza, que emigró con los latinos y poseedores de grandes fortunas, que invirtieron en bancos nacionales y mundiales. Ofrecieron servicios de gestión de patrimonio para atender a los clientes recién llegados y eligieron realizar sus operaciones en Miami, llegando a superar a Los Ángeles, con la concentración del 45% de negocios establecidos y operados por extranjeros. Con esas bases lingüísticas y económicas que se dieron en Florida, podemos avanzar al día de hoy y ver cómo esto ha influido en presentar a Miami como un puente geográfico entre la cultura española e inglesa, en donde las oportunidades de expansión la convierten en la nueva América Latina. Miami es una opción segura de habla hispana
para comprar bienes raíces e invertir. Se convierte en un gran atractivo para los hispanos acomodados, especialmente para realizar negocios e inversiones comerciales de todo tipo. Con la participación de las economías de México, Colombia y Brasil, Miami es la ciudad que muchos latinos que tienen la posibilidad de convertirse en inversores la ven atractiva para los negocios entre Estados Unidos y América del Sur, pues ofrece grandes opciones y posibilidades para abrir negocios y hacer inversiones. Son muchos los inmigrantes hispanos que han construido un éxito y una nueva vida en Miami. Se han establecido en esta ciudad al punto de que los residentes blancos de la ciudad se sienten amenazados por los recién llegados. Los gobernantes de los condados de Miami aprobaron leyes por las cuales se ordenaba que el idioma que se utilizaría para hacer negocios con hispanos debía ser el inglés. Esto fue derogado en 1993, pues la ciudad también fue afectada por grupos militantes cubanos, partidarios de Castro y espías comunistas que arrastraron los problemas políticos y sociales de sus países, utilizando los hoteles de Miami como base para organizar sus actividades delictivas en América. Hoy en día, los residentes cubanos de Miami forman parte de los establecimientos culturales, económicos y políticos de la ciudad. Con los colombianos, el segundo lugar también participan en la política estadounidense dentro de la comunidad latina de Miami, desempeñando cargos de representación, destacándose como figuras importantes de la política que contribuyen con el aspecto económico y social de la ciudad. Por otra parte, muchos hispanos en Miami ahora se han agrupado como latinoamericanos en lugar de ser definidos por sus orígenes nacionales, después de mezclarse para lograr el sueño americano. Más de 60 años de inmigración constante de países de habla hispana han comenzado a influir en el tipo de inglés que se habla allí por los lugareños, incluso por los que no hablan español, con la nueva generación que desarrollan el acento de hablar inglés con sonidos de vocablos en español, estructura gramatical y ritmo. Miami es una zona económica importante. Esta ciudad abraza la cultura que los hispanos traen consigo. La misma continúa desarrollándose como un centro de comercio y de grandes negocios, como base cultural latinoamericana dentro de América, la cual ofrece grandes posibilidades económicas. Hemos recorrido las calles de Miami, explorado su rica historia y sentido el pulso de su cultura latina. Desde los primeros inmigrantes hasta la nueva generación de empresarios, Miami se ha establecido como un puente entre culturas y un símbolo de prosperidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la nueva América Latina en el corazón de Florida. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima y que sigan las historias que nos unen.